segunda parte. El Cristo resucitado, segunda parte. Jesucristo, hermanos, dio muestras que nadie puede negar de haber resucitado. Se apareció a más de 500 hermanos hace 2000 años, dándoles pruebas. Así, ¿se acuerda cómo le dio prueba a Tomás? ¿Qué le dijo a Tomás? Mira, Tomás, ¿qué le dijo? Toca mis manos, toca ahí donde están las heridas, toca mis manos, toca mis pies, mete tu mano y ya deja de ser cristiano tibio, ¿verdad? Sé creyente, ya conviértete de una vez. Así le dijo. Y entonces Tomás dijo, ay sí, gloria a Dios, ¿verdad? Y dijo Jesús, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Por eso, hermano, quiero decirle algo. Si hoy tú no ves muchas manifestaciones de parte de Dios, no es porque Dios ya no quiera hacerlas o porque solamente hayan pertenecido en aquel tiempo. No, es que Dios no quiere, fíjate, Él no quiere que tu fe esté basada por milagros, por prodigios, porque alguien resucitó, porque alguien sanó. No, Jesucristo quiere que tu fe esté basada, ¿sí?, a través de la confianza de lo que dice la palabra de Dios, no de lo que ven tus ojos. Porque tus ojos, mis ojos, a lo mejor no podemos ver muchas cosas. A lo mejor yo oro por algún enfermo y en vez de que se sane se muere, como me ha pasado. Y tú dices, ¿cómo? O sea, entonces, ¿esos milagros ya no existen? Sí, hermano, pero el Señor dijo, bienaventurado aquel que cree en mí sin ver. Y el Espíritu Santo no lo podemos ver, Jesucristo no lo podemos ver. Pero aún así, ¿cuántos creen en Él? Levanta su mano. Amén. Porque lo vemos de otra forma, lo vemos en nuestras vidas, en una transformación de nuestras familias. Aquel que era borracho, ya no lo es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquel que era adúltero, ya nada más se quedó con su esposita. Aquel que era fornicario, ya se casó. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Más tarde lo vieron más de 500 seguidores. Ahí está, hermano, la palabra de Dios. Lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Fíjate, a la vez quiere decir simultáneamente. Es algo que Jesús hoy puede hacer. Él puede estar en un mismo sitio, más bien en muchos lugares al mismo tiempo. Esa es una facultad que ahorita tiene el Señor. Él puede estar en todas partes porque Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Él puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Ahorita está con nosotros aquí, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pero también está con nuestros hermanos norteamericanos, ¿sí?, donde hay diferencias de horarios, etc. Apague su celular. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven para dar testimonio, dice aquí la palabra, aunque algunos ya murieron. Verso 7. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Aún a pesar de esto, hermanos, hay personas que no creen en la resurrección de Cristo. Hay personas que dicen que Jesús no resucitó. Pero aquí la palabra de Dios nos da evidencia de que eso es una mentira. No se desalienten, no se desanimen por las personas que hablan en contra de Cristo. Cuando tú les quieres compartir de Dios y te empiezan a llevar la contraria, te empiezan a decir, sí, pero la Virgen María de Guadalupe, ahí la meten, ¿verdad?, en la conversación. Y a veces te dicen, no, mi virgencita y mi virgencita. Y de ahí no lo sacas. No te desanimes. Llénate de esperanza porque un día nosotros lo vamos a ver. Así como ellos lo vieron, también nosotros vamos a ver al Cristo resucitado. Todavía hasta el día de hoy nuestro Señor sigue teniendo las marcas. Si ahorita se nos apareciera, lo mismo nos diría, vengan, ven Marquitos, ven.
toca las heridas. ¿Y qué diría el hermano Marcos? Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora sí ya me voy a convertir, ya no me voy a dormir nunca. Esta persona quizá fue Santiago, el hermano de Jesús, que inicialmente no creyó en que él era el Mesías. Vamos a Marcos capítulo 16, Evangelio Marcos 16, verso 19. ¿Me amas, hermano Marcos? Más te vale, hermano. Me cae bien, me va a decir, me cae bien, pastor. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo, se sentó, fíjate, se sentó en el lugar de honor. ¿Cuál es el lugar de honor? Todos digan, a la derecha de Dios. Díganlo fuerte, a la derecha de Dios. Ese es el lugar de mayor honor que existe en el universo entero, hermanos. A la diestra de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas de lo que decían. ¿Cuáles son esas señales que hoy acompañan a los que predicamos la palabra? Una de ellas, y la más grande, es la transformación de la gente. La transformación de la gente. Un día un pastor nos mostró una fotografía, el antes y el después. Este pastor va seguido a Oaxaca, a todas esas comunidades de Oaxaca, donde usted sabe la pobreza que hay, donde la gente habla diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Son nuestros hermanos también. Y él, una vez llegando a predicar ese lugar, porque él es evangelista, no evangelista, los evangelistas son otros. Y no van a Oaxaca, van aquí a Metepec. Un evangelista llega y toma una foto a unos niños. ¿Cómo estaban los niños? No tenían zapatos, sus ropas todas rotas, y empezó el pastor evangelista a predicarles y a enseñarles y a predicarles y a orar. Hermanos, pasaron 2-3 años y les volvió a tomar una foto. No les dijo, cámbiense, váyanse, no les dijo eso. Simplemente pasó un tiempo y les volvió a tomar la foto a esos mismos niños. Hermano, la diferencia en su rostro, olvídese de la vestimenta, la diferencia en su rostro, puso él, de hecho la subió al Face, puso las 2 fotografías. Hermano, es impresionante lo que hace Dios. Mira, voltea a ver a qué está tocando. Esa carita que tiene ahorita no la tenía hace tiempo. Ahorita por lo menos se ríe un poquito, aunque algunos estamos ya chimuelos. Pero hay una diferencia, hermanos. En ti ya hay paz, en ti ya hay gozo, y se te nota. Di conmigo, ay, gracias, pastor. Ahora te invito a la coca. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó de estar físicamente con nosotros, hermanos. El hecho de que Jesús se sentara a la diestra de Dios significa que Él dio por terminada su obra. ¿Sí? Consumado es, dijo el Señor. Su autoridad como Dios y coronación como Rey. Ahora Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Evangelio de Marcos nos enfatiza el poder de Cristo y su condición de siervo. La vida y las enseñanzas de Jesús ponen las cosas del mundo al revés. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, ¿a qué vino? ¿Vino a servir o a ser servido? Que vino a servir. ¿Y Él qué quiere de nosotros? ¿Que seamos servidos o que sirvamos? Que sirvamos. Y mire, hermano, este evento que va a haber el próximo 27 es una gran oportunidad para que tú le sirvas a gente que ni siquiera conoces. Eso es lo que significa lavar los pies. Tú vas a lavar los pies en un sentido figurado. Significa deshacerte de tu persona, deshacerte de tus ocupaciones, deshacerte de tu egoísmo, y el mío también, y decirle, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? No te conozco, pero dime, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que, no sé, te arrime una servilleta? No sé, algo, hermano. Y ese acto para el Señor tiene mucho valor.
el día que tú estés delante de Dios, el Señor te lo va a recordar por cuanto tú hiciste eso por ellos, que en ese momento tú no sabías, pero uno de ellos al que tú le hablaste estaba a punto de suicidarse, y gracias a que tú estuviste ahí representando mi nombre, él o ella ya no se suicidó. Entró a una congregación, ahí llevó a sus familiares, muchos dejaron la vida que tenían antes, así como tú, y ahora la situación es diferente. Le damos un aplauso al Señor por eso. Amén. Jesús tuvo a los niños en sus brazos, sanó a los enfermos, lavó los pies de los discípulos, murió por los pecados del mundo. ¿Qué significa ser cristiano? Lo mismo, hacer lo mismo, hacer lo mismo. Y incluso si es necesario que demos la vida, que Dios nos ayude. Si es necesario que nos corten la cabeza, en vez de negar a Jesús. Si alguna vez alguien nos dice, mira, si tú no niegas a Jesús y niegas ese evangelio que estás predicando, te voy a cortar la cabeza, pues échale, córtale. O como dicen por ahí, jálale, pero yo no voy a negar a mi Señor, porque nunca voy a olvidar lo que Él hizo por mí, cuando yo me arrastraba en el pecado, cuando yo me ensuciaba en el lodo de mi negación. Nunca voy a olvidar que Él fue el que me extendió la mano, y en ese momento el Señor nos va a fortalecer. ¿Para qué? Para que tengamos el valor de dar la vida por la causa de Jesús. Lucas capítulo 24, verso 50. Entonces Jesús, Lucas 24, 50. Si no buscan las citas, anótalas. Acuérdate que se está grabando. Después yo se las mando en la grabación para que vuelvas a escuchar esta enseñanza. Amén. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Fíjate qué momento tan hermoso. Jesús resucitado se reúne con ellos, levanta sus manos y los bendice. Quiero decirte, hermano, que aunque nosotros no vemos eso, no vemos a Jesús, yo te aseguro que Él levanta sus manos y nos bendice. Te lo aseguro. Que Él levanta sus manos y nos bendice. Amén. Amén. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Cuando Jesús volvió al cielo, su presencia física pues ya nunca la volvieron a ver, pero Él dijo que no los iba a dejar huérfanos. ¿A quién iba a enviar a su lugar? ¿A quién iba a enviar en su lugar? Todos digan conmigo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que ahorita está con nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes pueden sentir al Espíritu Santo ahorita? Levanta tu mano. ¿Puedes sentirlo? ¿Cómo lo puedes sentir? Porque te da paz, te da gozo, te da alegría, ¿sí? Puedes sonreír con esa sonrisa colgante que nos tenemos todos, pero el Espíritu Santo llegó muy pronto, ¿sí? No dejó mucho tiempo a sus discípulos sin la presencia, y desde ese momento, desde hace 2000 años, el Espíritu Santo no se ha ido. Él permanece en la tierra con aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, verso 52, 24-52 de Lucas. ¿Cómo regresaron? Usted dígame cómo regresaron. Ahí lea, por favor. Regresaron felices, con gran gozo, con alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tú sientes la bendición de Dios, hermano, tú estás contento, tú estás alegre. Porque tú dices, no importa si no tengo dinero, la presencia de Dios me hace estar feliz y pongo mis alabanzas. Y pasaban todo su tiempo en el templo, fíjate, adorando a Dios. Esa era la actividad que ellos tenían. Pastor, entonces ya no trabajaban. Muchos de ellos se dedicaron al Señor y Dios los sostenía. Era una fe
Porque si a ti te dicen, a ver, deja tu trabajo y dedícate al Señor, tú dices, pero ¿cómo? Pero ¿qué van a comer mis hijos? Pero mi cartera vacía, nunca la he tenido vacía. O sea, nos hace falta ¿qué? Fe. Por eso esto no es para nosotros, solamente para aquellos que creen que Dios los va a sostener y se sueltan. Así como Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Pues ven, Pedro, y se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Cosas que uno no entiende, cosas que no van con la lógica del mundo. ¿Cómo alguien va a dejar de trabajar por seguir al Señor hoy, en este 2024? Nadie lo hace, porque no tenemos esa fe. Mientras los discípulos estaban parados mirando a Jesús, Jesús empezó a ascender en el aire y pronto desapareció del cielo. Imagínense ustedes, ¿cuántos de ustedes han visto partir a un amigo? ¿Cuántos de ustedes han visto partir a un padre, a una madre? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia de decir, ya no lo voy a ver más? Se ha ido. Y les lloramos, y les seguimos llorando porque los extrañamos. Imagínense ellos cuando vieron a Jesús irse, cuando dijeron, ya no vamos a tener a Jesús aquí para abrazarlo, para que nos hable, ¿ahora qué vamos a hacer? Este mismo Jesús que vivió con los discípulos, que murió y resucitó de entre los muertos, es el mismo que hoy nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Aunque ya no tengas a tu padre, a tu madre, yo estoy contigo. No me puedes ver, pero yo estoy ahí. Y el Señor, hermano, nos pide que nosotros estemos alerta, que abramos nuestra mente, nuestro corazón para identificarlo, para decir, aquí está Jesús. Por ejemplo, en este mismo instante yo puedo reconocer que Jesús está aquí, a través de su Espíritu Santo. Él está aquí. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Amén. Podemos conocerle cada vez mediante el estudio de las Escrituras, que es lo que hacemos cada vez que nos reunimos. Yo les agradezco, hermanos, hablando, ahora sí, metiendo este comercial, les agradezco su asistencia a los jueves. Me gozo al ver cómo entran por esa puerta, al ver cómo traen su libreta, su cuaderno, su pluma y empiezan a anotar el estudio. Hermanos, gracias. Es un privilegio tenerlos aquí. Y espero, hermanos, que lo que estamos enseñando sea de mucha bendición para ustedes. Dense un fuerte aplauso a ustedes. Es válido. Dense un aplauso a los que asisten a los jueves. ¿Sabes? Porque es un esfuerzo. Imagínate el hermano Bollo bajar de ahí. Es un gran esfuerzo. Porque, si no, hermano, dejar la curva, no cualquiera. La novela, paz, la novela. El Evangelio de Lucas descubre a Jesús como el ejemplo perfecto de una vida conforme al plan de Dios. Su niñez la vivió en obediencia a sus padres, está hablando de Jesús, y asombró a los líderes religiosos en el templo. Como adulto sirvió a Dios y a otros a través de la predicación y la sanidad. Finalmente sufrió sin quejarse cuando lo condenaron. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros hoy? Lo mismo. Estar dispuestos a hacer lo mismo. Por eso es que nos llaman cristianos. No nos llaman cristianos porque pertenecemos a un club. Nos llaman cristianos porque la gente ve a Jesús en nuestras vidas. Porque las mismas cosas que Jesús hacía, no estoy hablando de milagros porque a lo mejor no podemos hacer milagros, pero sí en nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro amor. Quiero reconocerles también a los que sirvieron en el desayuno de mujeres el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted esos tamalitos que dieron. Personas que estuvieron ahí una noche anterior echándole a la hoja, probándole. Bueno, eso es aparte, güey, yo. Echándole a las hojas ahí, poniéndole
cociéndolos, esperando a que se cocieran, para el otro día recibir a las damitas, ¿verdad? Dama damita, recibirlas y darles ese tamalito, ese cafecito, un reconocimiento para ustedes. Los que hayan servido, un aplauso también para ellos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y los que vinieron a disfrutar, gloria a Dios también, porque algún día los que disfrutaron ayer, un día lo van a hacer. ¿Amén? Amén. Y así nos vamos, una con otra. Y va a haber más mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Y más mujeres van a venir y van a recibir de ese amor, porque Jesús así nos enseñó a hacer. Hechos capítulo 1, verso 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Vean esto. ¿Quién les ordenó? Jesús. ¿Cómo estaba Jesús? Glorificado, resucitado, con un cuerpo diferente. Y les dio una indicación que es bien importante que nosotros leamos. No se vayan de Jerusalén. Fíjate, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué, hermano? ¿Qué es Jerusalén? Acuérdense que Jerusalén es el lugar donde Dios estableció para establecer su reino. ¿Sí? Tanto físicamente como espiritualmente. Jerusalén. Imagínense usted, hermano, vea videos de Jerusalén hoy en día. Empápese de ese lugar, porque ese lugar hace 2000 años fue un lugar donde Dios por primera vez manifestó su poder a través de su Espíritu Santo en un puñado de cristianos, después de que Jesús fue llevado al cielo. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. ¿Cuál es ese regalo? La intervención, la presencia, la llegada del Espíritu Santo. Ya no iba a estar más Jesús físicamente, pero sí su Espíritu, para estar con ellos toda la vida, toda la vida. La Trinidad, hermano, es una descripción de la relación única del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Acuérdense, Dios envió a su Hijo. Después su Hijo regresó al cielo y envió al Espíritu Santo, y nunca nos ha dejado solos, ni a nuestros hermanos hace 2000 años, ni a nosotros el día de hoy. Si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia, como hoy, hermano, hubiera estado limitada, porque Él nada más estaba en un lugar, no podía estar en muchos lugares al mismo tiempo. Hoy, el Señor, como ya lo mencionamos, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque si no me fuere, no les puedo enviar el Espíritu Santo, porque ustedes van a predicar el Evangelio por todas partes, y necesito que mi Espíritu esté ahí. Ya no como estábamos antes, Jesús y sus discípulos, no. Ahora, esparcidos todos, predicando la palabra y mi Espíritu ahí, al mismo tiempo, con todos ustedes. Después de su ascensión, podría estar presente entonces espiritualmente en todo lugar. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios hoy en día? Nos reconforta, nos fortalece, nos guía, nos enseña. Hermanos, yo no soy el que está enseñando la palabra, es el Espíritu Santo que me usa a mí. Yo también tengo que ser adiestrado, enseñado por el Espíritu de Dios. Cuando yo preparo el tema, hermanos, el Señor me está enseñando a mí. Yo necesito también de su enseñanza, igual que ustedes. Hay temas que yo me sé, pero cuando el Señor me vuelve a hablar del mismo tema, aprendo una cosa nueva, diferente. Por eso nunca digas, es que ese tema ya lo conozco. No importa, vuélvelo a escuchar 1000 veces. Porque cada vez que lo escuches, el Señor te dirá algo nuevo para ti, para tu vida. Hechos 1:5. Jesús les empieza a decir, Juan el Bautista los bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, fíjate, unos cuantos días fue lo que ellos tuvieron que esperar. Solamente unos cuantos días. Ustedes serán bautizados con, no en. ¿Cuál es la diferencia
de con y en. Dice que serán bautizados con, porque el Espíritu Santo es un acompañante. Con el Espíritu Santo. ¿En qué van a ser bautizados? En la presencia de Dios. En Pentecostés, que está todo el libro, el capítulo 2 de Hechos, todo el capítulo 2 te habla del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ese día fue conocido por todos los que estuvieron con Jesús. Conocieron al Espíritu Santo, recibieron, hermanos, una experiencia. Todo eso está ahí en Hechos 2. De hecho, nosotros, hermanos, no podemos llamarnos cristianos sin que el Espíritu Santo esté con nosotros. El Espíritu es el poder de nuestra nueva vida. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal con Dios a través de su Espíritu Santo, que obra en nosotros. El Espíritu Santo une comunidades cristianas en Cristo. Por eso, cuando nos encontramos con cristianos que no conocemos, nos sentimos como hermanos, como si ya nos conociéramos, porque el Espíritu Santo es el que nos une. Y basta con que tú me digas, aunque yo no te conozca, aunque tú pertenezcas a otro país, basta con que me digas, yo también creo en Cristo, para entonces poder hablar el mismo idioma contigo, el idioma de Dios. Durante los años de ministerio, Jesús sobre la tierra, los discípulos se preguntaban continuamente sobre su reino. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será la intervención de Dios en este mundo? ¿Por qué? Porque acuérdense que los judíos en aquel tiempo estaban siendo sometidos por los romanos. Y los judíos lo que querían era que Dios los librara, así como los libró en la historia de los jueces. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo los jueves? Así como los libró en la historia de los reyes. Ahora ellos estaban pidiendo de la misma forma fueran librados, pero dijo el Señor, ahora ya no va a ser la libertad física, sino ahora la espiritual. Por eso es que Jesús no vino, hermanos, no vino a deshacer el gobierno romano, no. Él vino a establecer su reino primero en el corazón. A eso vino Jesús. No vino como un revolucionario, como un líder político a quebrantar el gobierno romano, no, sino él vino como un salvador de almas. Y dijo, primero me interesa tu corazón. Que tu corazón perdone, que tu corazón se restablezca, que tu corazón establezca una relación con Dios. A eso vino Jesús, no a librar al pueblo de Roma. Hechos 1:7. Jesús les dijo, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, porque sus discípulos le decían, Señor, ¿cuándo vamos a ser libres del gobierno romano? Jesús les dijo, no, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Es decir, no se metan en política. Mi negocio, mi rollo es otro totalmente diferente. Tiene que ver con las almas, tiene que ver con el interior, con que tú seas libre. Hechos 1:8. Pero recibirán poder, a eso se refería Jesús. Recibirán poder. ¿Qué tipo de poder? ¿Político? ¿Religioso? ¿Poder económico? No, hermanos. Poder espiritual. Poder espiritual con el cual nosotros podamos decirle no a esa primera copa, no a esa mujer de cantos ligeros, no a esa mentira, no a ese fraude, a esa tranza. Para eso es el Espíritu Santo, para que nos ayude a mantenernos firmes, a servirle al Señor y a sus hijos. Que el Señor nos ayude a tener vidas bien, familia. Habrá momentos en que, como a todos nos pasa, de repente discutimos con la esposa. ¿Ustedes no discuten con su pareja?
Esos momentos son terribles, quisiéramos que nunca pasaran, pero sucede, pasa. Ahí, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? A traer paz, a traer reconciliación, a traer perdón. A eso nos ayuda. ¿Cuántos quieren hoy eso de parte de Dios? Sí, sí, bola de peleoneros. Nada más se la pasan peleando o no la pasamos peleando. ¿Qué discutimos? Que por una cosa, que hasta por la chancla que está ahí mal puesta. Dile por favor que está a tu lado, ya no seas peleonero. Dile, ya no seas peleonero. El Espíritu de Dios, hermanos, nos dice, no seas buscapleitos. No seas buscapleitos. A ver, si tú sabes que lo que vas a decir va a crear una rencilla con tu pareja, ¿para qué abres la bocota? Quédate callado. Ay, pastor, es que yo como el presidente, mi corazón no es bodega. Hermano, debemos callarnos la bocota y empezar a orar a Dios y decirle, Señor, mira, estoy a punto de decir esto. Ay, amárrame la lengua. Para eso es el Espíritu Santo. Desde ese tiempo que Jesús lo dejó, para eso lo dejó, para que nos ayudara a vivir vidas cristianas. A ver, dígame, ¿cuándo Jesús abrió la boca? Cuando fue llevado a la cruz. Solamente una vez. Cuando un soldado le dio una bofetada, cuando él le contestó a una autoridad y le dijo, ¿por qué me pegas? Solamente ahí abrió la boca. ¿Por qué me pegas? Si he dicho algo que merezca este golpe, órale. Pero si no, ¿por qué me golpeas? Fue todo lo que dijo. A partir de ahí, le preguntó Pilato, ¿qué dices de ti mismo? ¿Eres rey de los judíos? Tú lo has dicho, yo no digo nada. Y ahí, mira, como oveja, fue llevado al matadero, no abriendo su boca. ¿Cuánta falta nos hace imitar a Jesús en eso? Porque no fuéramos nosotros. Porque nada más tantito, no, hombre, mira, la lengua larga se nos va. No, y es que tú, y es que esto, y es que el otro, fíjate primero en ti, y no nos podemos quedar callados. En ese momento es cuando nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdame. Porque si abro la boca, ya en este momento dejo de ser cristiano. Y volvemos como antes, con los ajos y las cebollas. Ay, Señor. Bien. La promesa de Jesús entonces, con los apóstoles, con los discípulos, fue el Espíritu Santo, fue la promesa. Recibieron el Espíritu Santo les dio poder para ser testigos, para hablar de Jesús. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Hay muchas cosas, hermanos, que todavía hacemos en nuestras fuerzas. Como les decía en la ofrenda, cuando tenemos una necesidad, ¿cómo tú suples tu necesidad? Como Dios te da a entender, pero según tus fuerzas. Y date cuenta que muy pocas veces doblamos rodilla y le decimos, Señor, tengo esta necesidad, aunque no sea económica, aunque sea una necesidad de otro tipo. Y en vez de doblar nuestra rodilla y orarle a Dios, hermanos, empezamos a acudir a nuestra sapiencia, a nuestra inteligencia, a otras personas, esos chabelotes que ya tienen más de 40 y todavía van con mamá y papá, mamá, préstame. ¿Cuándo vas a llegar a ser hombre? Primero, ponte de rodillas, muéstrale a Dios tu necesidad. Ahí está el Espíritu Santo. Mira, ¿qué es lo que te va a decir el Espíritu Santo? Sí, ven, pídele a Electra. Eso te va a decir.
decir, sí, márcate. Al 10% es más, dales el 15% de lo que te presta. Eso es lo que te va a decir el Espíritu Santo. Te va a decir, hijo, te quiero dar sabiduría. Mira, ¿por qué en vez de esta situación, por qué no haces esto? Ah, pero eso no nos conviene. Ah, pero eso no nos gusta. El mexicano nos encanta soltar la tarjeta, pedirle al vecino, pedirle a la mamá, al papá, a los suegros, pero no pedirle al Señor instrucción. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones cerca de Él, pero se les dijo que debían esperar, fíjate, debían esperar. ¿Cuál fue la indicación? No se vayan de Jerusalén. Fue la indicación. Imagínense ustedes si ellos no hubieran obedecido. ¿A quién hubiera venido el Espíritu Santo? Si ellos eran los pioneros, ellos iban a ser los puntas de lanza, ellos iban a ser el ejemplo. Imagínate una decisión: quedarse o irse. Cambió la historia del cristianismo, porque se quedaron, hermano. Porque se quedaron. Es que hoy el Señor sigue obrando a través de su Espíritu Santo. Si no se hubieran quedado, ¿quién sabe qué hubiera pasado? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Dios tiene una labor importante que quiere que nosotros hagamos en su nombre, pero debemos desarrollarla por medio del poder del Espíritu Santo. Y vuelvo a citar el evento. Este evento que va a haber el 27 de abril, hermano, solamente el poder del Espíritu Santo es el que lo está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el negocio del Señor, ¿cuál es? El negocio del Señor son las almas. ¿Tú crees que Dios se preocupa por el dinero como nosotros? ¿Tú crees que el Señor se preocupa por casas, por terrenos, por ropas? El Señor se preocupa por aquel que anda perdido, que anda como tú y yo antes, borrachos, adúlteros, fornicarios, prostitutas, prostitutos, hechiceros, brujas. ¿Qué pasó, pastor? No está hablando así de mí. Todo eso éramos nosotros, todo eso. Y un día el Señor fue por nosotros. ¿A quién envió? A alguien lleno de su Espíritu Santo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas quién te compartió? Esa persona que te compartió estaba llena del Señor, llena del Espíritu Santo, y lo que te dijo fue: Dios te ama, o Dios, acércate a Dios, o algún mensaje te dio. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermanos, todos moriríamos. Ahora, ese Espíritu Santo está en ti y en mí, para que les hablemos a otros. Fíjate, hermano, escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cómo nos hace falta del Espíritu de Dios? Si nosotros tuviéramos esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, no habría boletos que nos alcanzaran. Pero así como nosotros estamos pidiendo boletos para llevar a una persona, eso habla del poder del Espíritu Santo que tenemos. En muestras que damos, en cómo a veces nos comportamos, cómo a veces actuamos, ahí se ve el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta llenarnos del Señor? ¿Por qué los primeros discípulos, después de que Jesús se fue, por qué ellos necesitaron el poder del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque de Jerusalén iba a salir una comitiva a todo lo que es hoy el Medio Oriente, a predicar el Evangelio. Samaria, todo el pueblo, todo el país en Israel, el Asia Menor,
Bueno, llegaron hasta acá, hasta nuestro continente, desde allá. Llegaron a Estados Unidos, llegaron a Inglaterra. Si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo, no se hubiera podido hacer nada. Y yo te pregunto, y me pregunto, nosotros cómo nos vamos a multiplicar aquí, con ese poder que tenemos del Señor, con eso, la vamos a hacer. Di conmigo, necesito más. Di conmigo, necesito más. Di conmigo, necesito más. Bueno, ya lo reconociste, ahora busquemos. Busquemos más de Dios. Busquemos más de este Espíritu que en aquel tiempo hizo que estos apóstoles, que estos discípulos fueran por todas partes a predicar. Y empezaron a ver multitudes, hermano, aceptando al Señor, confiando en Él, creyendo en Él. Y fíjate hasta dónde los llevó el Espíritu de Dios, hasta dar su vida. Ponle en tu celular cómo murieron los discípulos. Ponle ahorita. ¿Cómo fallecieron los discípulos de Cristo? Todos ellos, hermanos, fueron asesinados. Asesinados, todos. Se dice que a Juan, el único que fue preso y que casi murió a los 100 años, al último lo echaron en una olla con aceite hirviendo. Dice la historia, no está en la Biblia, pero dice la historia que así murió. Sí, pero antes de, ¿cómo dieron ellos su vida? A eso los llevó el Espíritu de Dios. Y no creas que ellos empezaban a chillar como nosotros, que nada más nos da un dolorcito y estamos chillando. No, ellos cantaban, ellos adoraban cuando estaban dando su vida. Ahí está el ejemplo de Esteban, que lo vamos a ver después. Él estaba contento viendo al Señor. Veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. Así fue apedreado, así dio su vida Esteban. Hechos 1:9. Después de decir esto, Jesús se fue levantado en una nube mientras ellos lo veían, hasta que ya no pudieron verlo. Ahí, hermano, fue un tiempo, unos días donde ellos sufrieron, porque se quedaron sin su maestro. Pero después de unos días, el Señor los sorprendió con la llegada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. ¿Qué es, hermano, lo que Dios impactó tu corazón el día de hoy? Medítalo, vuélvelo a traer en tu corazón, en tu mente, porque el Espíritu Santo nos ha hablado. A unos una cosa, a otros otra, pero a todos Dios nos ha dicho cosas que tenemos que atender, que no se tienen que quedar en nuestro cuaderno escritas, hermano, porque el cuaderno al rato ya no sabemos ni dónde lo dejamos. Y por esto no quiero decir que ya no lo traigan, al contrario, sigan escribiendo, sigan anotando los temas, repasen, pero de ahí hay que trasladarlo a nuestras conciencias, a nuestras vidas, y ponerlo por obra. Eso es lo que el Señor nos dice a todos. ¿Ya aprendiste hoy algo, hijo? Hija, ¿entendiste algo? Sí, papá, sí, Señor. Bueno, ahora hazlo. Señor, pero es que tengo miedo, es que esto, es que el otro. Te he dicho que tienes de mi Espíritu Santo. Búscalo más. Hermanos, busquemos más del Espíritu Santo. Vamos a decirle al Señor, Señor, mira, tú sabes, Señor, que yo no soy una persona que esté hablándole. Tal vez, yo sé que algunos de sí lo hacen, pero otros no. Tal vez yo soy una persona que no soy de los que están hablando de Cristo a todo lo que se encuentra. Eso sería mi deseo, eso sería mi reto, pero en mis fuerzas no lo quiero hacer, no lo pretendo hacer. Por eso en este momento
Ponte de pie y vamos a pedirle al Señor de su Espíritu Santo que nos ayude el Señor, que nos ayude para que realmente, hermanos, podamos ser cristianos, para que realmente, hermanos, con ese poder de su Espíritu podamos dar testimonio. Pero antes de predicar, antes, hermano, de eso, primero que empiece por nosotros, por esos rasgos de carácter todavía, por ese carácter mal formado, por todavía esas iras, esas contiendas, esos pleitos, por todavía esos resentimientos, esas cosas que todavía no nos dejan ser libres, hermanos. Por ahí vamos a empezar. Por las cosas que no hemos superado, por las cosas que nos hacen tropezar cada día, por las cosas que no hemos entregado al Señor. Vamos a empezar por ahí, porque el Espíritu Santo nos ayude en esas áreas de oscuridad, en esas áreas donde nosotros tratamos de tapar. Incluso, voy a decir algo, incluso nos volvemos hipócritas, hermanos, todos, yo también, donde decimos pero no hacemos, donde hablamos pero ya después para hacer nada. Ahí es donde necesitamos decir. Padre, oramos, Señor, en esta hora, dándote gracias por tu palabra, Señor, porque tú mostraste verdaderamente tu poder a través de tu resurrección y también tu amor, tu cariño, Señor, para con todos nosotros, enviándonos al Espíritu Santo, que aunque no lo podemos ver, Señor, lo podemos sentir. No lo podemos ver físicamente, pero sí a través de la obra que tú haces en nosotros. Porque aquel Señor, aquel que tomaba, ya no toma alcohol, vino, ya no se embriaga para hacer desmanes, sino que ahora, Señor, es feliz tomándose un refresco, una limonada y disfrutando con su familia o en su trabajo o con los amigos, pero ya no toma, ya no se embriaga. O como aquel Señor que tenía muchas mujeres y que ahora ha renunciado a todas y se ha quedado solamente con la que hizo el pacto, el compromiso delante de ti. O como aquel que decía muchas groserías y hoy la gente hasta le cuestiona, ¿por qué ya no dices groserías? Y en ese momento esa persona le puede dar testimonio, es que el Espíritu Santo me está transformando. Tal vez ya no digo tantas groserías, 2 o 3 se me escapan, pero el Señor me está cambiando. Podemos dar ese testimonio, hermanos, de aquellos de nosotros que nos movíamos mucho en mentiras, que para cualquier situación mentíamos para no salir perjudicados o para tapar pecados ajenos. Hoy, aunque pongamos en riesgo hasta nuestro trabajo, decimos la verdad. Y así, hermanos, Dios quiere seguir transformando nuestras vidas, cambiando, dejando la maldad, toda la maldad, y ser como Jesús. Ser como Jesús. Esa es nuestra meta, esa es nuestra ambición más alta, hablando espiritualmente. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que el Espíritu Santo siga obrando en mí, en ti. Sí, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo levanto la vida de todos y cada uno de ellos delante de ti, Señor, para que tú, Señor, extiendas tus manos, así como dice tu palabra. Extiende tus manos y bendícenos, Señor. Bendícenos, cada uno, Señor, sea bendecido en esa necesidad que tiene, en ese deseo, en esa angustia, en esas dudas, Señor. Tú bendices, Señor. Bendice esas áreas, Señor, de oscuridad, para que sean desechadas, disipadas esas tinieblas, Señor.
y comience a ser iluminadas nuestras vidas con tu luz. Pon tus manos, Señor, sobre nosotros y bendícenos. Eso es lo que dice tu palabra, que tú lo hiciste con tus discípulos y nosotros, Señor, somos parte de ellos. Extiende tus manos y bendícenos en esta hora, te lo pedimos una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos, hermano. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Simplemente dale gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice, hermanos.